La presidenta de México está de pie, sola, en la puerta principal de la Asamblea General de la ONU. Las alarmas de evacuación suenan como un taladro en el oído. Los altavoces repiten: amenaza de bomba, evacúen el edificio inmediatamente. Y a su alrededor, los guardaespaldas tiran de ella para sacarla. Pero ella no se mueve. Del otro lado del pasillo, 3 delegados en silla de ruedas y 2 ancianos caminan con dificultad, empujados por asistentes nerviosos. Claudia levanta la mano, corta el aire como si detuviera un coche en seco y dice una frase que congela a todos. Primero ellos. Yo salgo al final. Mientras los jefes de Estado ya casi han desaparecido detrás de las puertas blindadas, Claudia se queda quieta, mirando a los delegados que aún luchan por avanzar. Una cámara perdida capta el momento en que el jefe de seguridad de Naciones Unidas se le acerca, pálido, con el auricular mal encajado en la oreja. Madame President, por protocolo, usted tiene que salir ya, le suplica. Ella ni siquiera le mira a los ojos. Los tiene fijos en la fila de personas con movilidad reducida. Abra el pasillo de atrás, desbloquéenlo ya y ayuden a empujarlos. Yo no me voy a ninguna parte mientras queden ellos dentro. ¿Quieres saber cómo se llega a una escena así? Porque esto no empieza con una alarma de bomba. Empieza unas horas antes, cuando todo parecía perfectamente normal, casi aburrido, en la ciudad que presume de tenerlo todo bajo control. Nueva York. Aquella mañana, el edificio de la ONU era un desfile de trajes oscuros, autos oficiales y discursos cuidadosamente escritos. En el programa del día, la intervención de la presidenta de México estaba marcada como una más entre muchas. Ciudades resilientes e inclusión social. Nada que pareciera digno de titulares explosivos. En los pasillos, los asesores repetían los mismos mantras de siempre. Fotos, buenas frases, nada de improvisar. Claudia había llegado temprano. Antes incluso de entrar al salón principal, se detuvo en algo que casi nadie mira. La rampa lateral, estrecha, por donde los delegados en silla de ruedas trataban de maniobrar para entrar al recinto. No hizo comentario para la prensa. No pidió cámaras. Solo se quedó observando un par de minutos, como un asistente empujaba con esfuerzo una silla que casi rozaba la pared de mármol. Apuntó algo en su libreta. Luego siguió caminando como si nada. En el estrado, mientras otros líderes hablaban de crecimiento económico y estabilidad, ella tomó la palabra para hablar de otra cosa, de cómo se diseña una ciudad, pensando en quien camina más lento, en quien no puede ver, en quien necesita una rampa en vez de una escalera. Algunos bostezaron, otros revisaron el correo en el móvil. Los mensajes sobre inclusión casi nunca hacen ruido, hasta que la vida te obliga a comprobar si eran sinceros. Lo que nadie en esa sala imaginaba era que, menos de media hora después, esas personas a las que casi nadie había mirado iban a convertirse en el centro de la escena más tensa del día. El aviso llegó al principio como un murmullo. Un asesor que entra corriendo por la puerta lateral. Un guardia que se lleva la mano al auricular. Un técnico de sonido que baja el volumen del micrófono del orador sin que éste se dé cuenta. Luego llegó lo inevitable. La voz metálica por los altavoces, en varios idiomas, pidiendo evacuación inmediata por una supuesta amenaza de bomba. El salón, acostumbrado a la solemnidad, se transformó en segundos en una coreografía de pánico silencioso. Los jefes de Estado, siguiendo el protocolo, fueron rodeados por sus escoltas. «Por aquí, madame. This way, sir. Su excelencia, por favor». Los pasillos VIP
se abrieron como túneles secretos. Casi todos hicieron lo mismo. Recogieron sus papeles, agacharon la cabeza y salieron sin mirar atrás, confiando en que la seguridad se encargaría del resto. Claudia dio 2 pasos hacia la salida que le señalaban. Solo 2. De pronto se giró. Algo no encajaba. En el fondo de la sala, más allá de las cámaras de televisión, más allá de las filas principales, vio el movimiento torpe de las sillas de ruedas. Un delegado africano trataba de girar su silla eléctrica entre las butacas. Una mujer mayor, con bastón, se apoyaba literalmente en su asistente para no caer. El reloj corría. Las alarmas no paraban. Y la lógica de todos, en ese momento, decía: sálvate tú primero. Fue ahí cuando se produjo el primer choque de la noche. Protocolo contra conciencia. «Presidenta, este lado», insistió su jefe de escoltas, bloqueando con su cuerpo la entrada de gente que intentaba meterse en el pasillo VIP. Claudia lo escuchó, pero no obedeció. Dio un paso hacia atrás, volvió a entrar visualmente a la sala y señaló con el dedo a los delegados del fondo. «Ellos salen antes que yo», dijo con una calma que no coincidía con la histeria del sistema de sonido. El jefe de seguridad de la ONU frunció el ceño. Aquello no estaba en ningún manual. «Con todo respeto, señora, usted es un objetivo prioritario. Si la amenaza es real, usted no puede», empezó a explicar. Ella lo cortó sin levantar la voz. «Si la amenaza es real, ellos tienen menos tiempo que yo. No pueden correr, no pueden bajar escaleras. Ábranles el pasillo de atrás, ahora». Y entonces hizo algo que casi ningún líder se atreve a hacer cuando las cámaras no están enfocando. Se soltó del círculo de guardaespaldas y se dirigió directamente hacia el sector donde estaban los delegados con movilidad reducida. Lo que hizo después dejó helado incluso al equipo de seguridad más entrenado del mundo. Mientras los demás seguían el camino más corto hacia la calle, Claudia caminó hacia el interior del salón, en dirección contraria a la marea. Los asistentes la miraban, sin entender si estaba desobedeciendo o si sabía algo que ellos no sabían. Llegó hasta la primera silla de ruedas, se inclinó y sin solemnidad preguntó: ¿puede maniobrar solo o necesita que empujemos? El delegado, con la voz temblorosa, apenas alcanzó a decir: la rampa está muy lejos y el pasillo está bloqueado. Era verdad. El pasillo lateral que llevaba a una salida accesible se había llenado de cámaras, cables y estructuras de traducción simultánea. Todo lo que normalmente estorba pero se tolera, esa vez se convirtió en una trampa. Claudia miró al jefe de seguridad a 2 metros de distancia. «Despejen esto ya. Tiren las estructuras si hace falta. Quiten las cámaras. Usen las manos, no los protocolos». Hubo un segundo de silencio. Nadie estaba acostumbrado a escuchar a una jefa de Estado hablar así en pleno edificio de la ONU. Luego sonó otra alarma, más insistente, como recordándoles que no tenían tiempo para sorprenderse. Mientras los técnicos y los guardias empezaban a desmontar a golpes las estructuras metálicas, ella misma se colocó detrás de una de las sillas de ruedas y empezó a empujar. No era una imagen pensada para la foto oficial. No había luz perfecta, no había fondo de banderas. Había sudor, ruido, miedo y una decisión: no dejar a nadie atrás. Aquí es donde, si eres cínico, podrías pensar que todo es una escena calculada para la cámara. Pero la mayoría de las cámaras ya se habían ido tras los líderes que corrían al exterior. Lo que estaba ocurriendo ahí dentro era casi invisible para el mundo. Y sin embargo, estaba definiendo algo mucho más profundo que un titular.
estaba definiendo qué entiende alguien por liderazgo. Mientras avanzaban con dificultad por el pasillo recién abierto, sonó por el auricular del jefe de seguridad un mensaje que sí consiguió ponerlos a todos rígidos. Tenemos 5 minutos para vaciar la sala. Si el recuento no está completo, cerramos puertas. 5 minutos para evacuar a centenares de personas, muchas de ellas con movilidad limitada. Presidenta, tenemos que sacarla ya, insistió el jefe de seguridad, acercándose tanto que casi bloqueaba la silla que ella empujaba. Salga con el siguiente grupo, mi equipo se queda con ellos. Claudia ni siquiera desaceleró. Su equipo no es mexicano, ¿verdad?, respondió, con una media sonrisa dura. En mi país, aprendimos que el que sale primero de un edificio en peligro y deja a los más vulnerables atrás, no se llama líder, se llama cobarde. Podría haber seguido discutiendo, podría haber lanzado una frase bonita y haberse marchado, pero en lugar de eso, volvió a apretar el manubrio de la silla y aceleró lo que pudo. La discusión teórica sobre qué es el liderazgo quedaba para después. Ahora tocaba sudar. Si este tipo de historias de liderazgo te remueve algo por dentro, deja tu comentario ahora mismo y suscríbete al canal. Hazlo ya, mientras seguimos, porque lo verdaderamente intenso de lo que pasó en esa evacuación todavía no ha empezado. Porque lo que nadie en ese momento sabía era que el mayor momento de tensión no se viviría dentro del salón, sino en un pasillo estrecho, frente a una puerta que se negaba a abrirse. Al final del corredor accesible había una salida de emergencia diseñada, en teoría, para personas con silla de ruedas. En teoría. En la práctica, un simple detalle la convertía en un obstáculo. La puerta tenía un sistema automático que, por seguridad, se bloqueaba desde dentro cuando sonaba la alarma general. Se suponía que alguien del personal debía desbloquearla, pero ese alguien no estaba allí. Claudia llegó empujando la silla hasta casi chocar con la puerta. Pulsó la barra metálica. Nada. Volvió a intentar. Silencio. Detrás de ella, otros delegados en silla de ruedas se acumulaban, y más atrás, las personas sin ninguna discapacidad empezaban a impacientarse. El miedo no distingue entre caminantes rápidos o lentos. El jefe de seguridad se puso al lado de la puerta. Empezó a hablar por radio, en un inglés rápido. Necesito al responsable de esta salida ya mismo. Ahora, no en 2 minutos. No me diga que está en el otro ala. Claudia levantó la voz sobre el ruido. Rompan la cerradura. El guardia dudó. No podemos, presidenta. Es una puerta certificada. Si la dañamos. Ella lo miró, como si no hubiera entendido bien. ¿Me está diciendo que una certificación pesa más que la vida de esta gente? Rompan la cerradura. Hubo un segundo choque. Reglamento contra sentido común. Al final, no hizo falta que diera una tercera orden. 2 guardias se miraron, uno asintió, y entre ambos empezaron a golpear la zona del mecanismo con una herramienta de emergencia. Cada golpe retumbaba en el pasillo como si marcara el tiempo que les quedaba. 1, 2, 3 golpes. Hasta que por fin el sistema cedió con un chasquido seco. La puerta se abrió y una bocanada de aire frío de Nueva York entró como un golpe en la cara. «Primero las sillas», ordenó Claudia, apartándose para dejar pasar a los delegados en silla de ruedas hacia el exterior. No había alfombra roja, no había fotógrafos. Había el contraste brutal entre la luz artificial del edificio y el gris de la calle, lleno ya de vehículos de emergencia. Los ancianos salieron sujetándose del brazo de los guardias, algunos temblando más por la adrenalina
que por el posible peligro real. Cuando el último de ellos cruzó el umbral, el jefe de seguridad respiró hondo, como quien acaba un maratón. «Ahora usted», dijo, casi con alivio. Y fue ahí cuando llegó el tercer choque de la noche. La lógica íntima contra la lógica política. Claudia se quedó en el marco de la puerta, sin cruzar del todo. «¿Ya hicieron el recuento de los delegados con discapacidad?», preguntó. El guardia parpadeó. «Todavía no. Estamos». «Entonces yo me quedo aquí», respondió ella, plantada justo en la frontera entre el interior y el exterior. Era el lugar más incómodo de todos. Ni totalmente a salvo, ni completamente expuesta. Podía sentir el aire frío en la cara y al mismo tiempo escuchar todavía el eco de la alarma dentro del edificio. Pero era exactamente el lugar donde quería estar. El punto donde se decide si una persona queda adentro o afuera. Mientras esperaba el recuento, muchos se habrían ido ya a la zona segura, a las tiendas de campaña con calefacción, al café caliente. Ella no. Se quedó contando mentalmente las sillas que habían pasado, las caras que había visto, los bastones que habían cruzado. No era una operación matemática perfecta, pero era una forma de decirse a sí misma: hasta que el último no esté afuera, yo no cierro este capítulo. Y aquí es donde la historia da un giro que casi nadie esperaba. En medio de ese recuento caótico, un voluntario de la ONU se acercó corriendo. Hay una delegada en el piso superior que no puede bajar las escaleras. El ascensor se bloqueó con la alarma. Está esperando en el rellano. El jefe de seguridad cerró los ojos como si le hubieran dado una bofetada. «No podemos subir otra vez. El tiempo». Claudia no esperó a escuchar la frase completa. Se giró, miró hacia el interior del edificio y dijo simplemente: «Vamos». El jefe de seguridad la agarró del brazo. «No puede, presidenta. El protocolo». «Usted tiene protocolos», contestó ella sin apartar la vista del pasillo. «Yo tengo memoria». Y aquí, por un momento, la historia se detiene en el pasado, aunque sus pies siguieran avanzando hacia las escaleras. ¿Memoria de qué? De edificios que se caen en Ciudad de México y de gente que se queda atrapada en el tercer piso porque nadie pensó cómo sacarlos. De escuelas improvisadas como refugios, donde los últimos en salir siempre eran los niños con discapacidad. De simulacros de sismo, donde los más vulnerables eran tratados como estorbo. De todos esos momentos en los que la sociedad demostró que sus protocolos estaban escritos para los cuerpos más fuertes, no para los más frágiles. Lo que estaba a punto de pasar en ese rellano de la ONU no era para Claudia una excepción heroica. Era la consecuencia lógica de una vida entrenada para no hacerse la ciega ante los que todos vuelven invisibles. Subieron de nuevo, a contracorriente, por una escalera que ya todo el mundo bajaba. El voluntario guiaba el camino, jadeando. La alarma seguía sonando, como una banda sonora absurda. Al llegar al rellano, la vieron. Una mujer en silla de ruedas, sola, con la cara blanca de pánico, agarrando con fuerza el reposabrazos. El ascensor marcaba en rojo, fuera de servicio. «Pensé que ya se habían ido todos», murmuró la delegada, con un acento del este de Europa, cuando vio aparecer a la presidenta y al equipo de seguridad. Claudia se agachó a su altura. «Nos faltabas tú», respondió, como si esa fuera la explicación más evidente del mundo. No había tiempo para soluciones perfectas. Entre 4 personas levantaron la silla por los bordes y empezaron a bajar escalón por escalón. No era cómodo, no era digno de un catálogo de accesibilidad universal.
pero era real. Un grupo de personas priorizando que una mujer no se quedara atrapada en un edificio bajo amenaza, en vez de discutiendo si la foto saldría bien o no. Cada peldaño era un recordatorio brutal de que lo que se decide en las mesas de política pública se comprueba, al final, en cosas tan concretas como esa. ¿Existe un elevador de emergencia que funcione? ¿Hay un protocolo pensado desde el cuerpo de quien no puede correr? ¿Hay líderes dispuestos a incomodarse por quienes tienen menos opciones? Cuando por fin llegaron de nuevo a la puerta de emergencia, con los brazos ardiendo y la respiración agitada, el pasillo parecía otro. Más vacío de gente, más lleno de sirenas y luces azules entrando desde la calle. Los servicios de emergencia habían extendido un perímetro más amplio. La tensión, en vez de bajar, había cambiado de forma. Menos caos, más silencio afilado. El jefe de seguridad casi empujó a Claudia para que cruzara. «Ahora sí, por favor», dijo, como una súplica. Ella lo miró a la delegada que acababan de bajar, miró otra vez al interior casi vacío, y por primera vez dio un solo paso completo hacia la calle. Aún así, antes de alejarse, se volvió hacia el edificio, como quien se despide de alguien que no se ve, pero se siente. Comparte este video ahora mismo con alguien que todavía cree que el liderazgo se mide por el tamaño del discurso y no por decisiones como esta. Hazlo antes de que termine, porque en los próximos segundos vas a entender por qué una simple elección en una puerta puede pesar más que 1000 promesas electorales. Fuera del edificio, el contraste era brutal. Mientras ella salía empujando junto a los demás la silla de la delegada, en la otra punta del perímetro, los coches oficiales ya estaban alineados, motores encendidos, listos para desaparecer al siguiente destino. Algunos líderes ya daban entrevistas a la prensa, rodeados de micrófonos, hablando de coordinación ejemplar, de respuesta inmediata, incluso de lecciones aprendidas. Claudia, en cambio, llegó al punto donde la policía había colocado una cinta amarilla. No buscó una cámara, no buscó un podio. Buscó, con la mirada, a los delegados en silla de ruedas que habían salido antes. Los encontró agrupados, cubiertos con mantas, algunos todavía en shock. Se acercó, se agachó otra vez, como había hecho dentro, y les preguntó algo que casi nunca se les pregunta en situaciones así. ¿Cómo se sienten? ¿Qué fue lo más difícil de la evacuación para ustedes? Un intérprete tradujo las respuestas. Uno habló del miedo a quedarse atrás, otro de la sensación de ser un estorbo cuando la gente empuja. Una anciana confesó que, por un momento, pensó en decirle a su asistente que la dejara y corriera él. Mientras escuchaba, Claudia no tomaba notas para un discurso. Estaba construyendo mentalmente la lista de cambios que iba a exigir en los protocolos internacionales de seguridad. Porque aquí está el punto didáctico que muchos ignoran. Una escena como esta no sirve de nada si se queda en anécdota heroica. Si al día siguiente todo sigue igual, se convierte en una bonita historia para redes sociales y nada más. Pero si se usa para rediseñar reglas, para cambiar quién es prioritario en un plan de evacuación, entonces ya no es solo un gesto, es política en estado puro. La noticia de que la presidenta de México se había negado a salir hasta que lo hicieran los delegados con discapacidad tardó en llegar a los medios. No fue la imagen principal de esa noche. No hubo foto oficial en el estrado. Lo que hubo fue algo más incómodo y por eso mismo más poderoso. Guardias contando en voz baja cómo los obligó a romper una puerta. Voluntarios emocionados
hablando de cómo volvió a subir las escaleras, asistentes recordando la frase que les lanzó cuando le insistían para que se fuera. Yo salgo al final. 4 palabras que, en un mundo obsesionado con llegar primero a todo, tienen un peso político enorme. Horas después, cuando la amenaza de bomba fue declarada falsa alarma, muchos respiraron aliviados y se fueron a dormir como si nada. Exageraron, dijeron algunos. Todo estaba controlado. Pero ahí está la trampa. No sabemos nunca si es falsa cuando estamos dentro. El verdadero examen no es si al final había o no un artefacto. El verdadero examen es qué hiciste tú cuando el reloj parecía correr en contra. Claudia eligió quedarse en la puerta hasta que el último delegado con movilidad reducida estuvo afuera. Eligió subir de nuevo por las escaleras cuando otros bajaban corriendo. Eligió, en resumen, ponerse físicamente en el lugar que casi nunca ocupa el poder, el último. Si queremos entender qué tipo de liderazgo representa esto, no hace falta idealizarla ni convertir la escena en santuario. Basta con mirarla sin cinismo, en un momento de miedo real, cuando la mayoría piensa primero en sí misma. Ella pensó primero en los que menos opciones tenían. Y no lo hizo para una foto. Lo hizo sabiendo que, si algo explotaba, quedaría exactamente donde estaba, al final de la fila. Esa es la diferencia entre ocupar un cargo y ejercer liderazgo. Los cargos se heredan, se negocian, se ganan en elecciones. El liderazgo se demuestra en pasillos como ese, con las manos en el respaldo de una silla de ruedas, con los pies clavados en la puerta, mientras todos te empujan para que salgas. La próxima vez que escuches a alguien hablar de inclusión en un discurso perfectamente redactado, acuérdate de esta escena imaginaria, pero profundamente reveladora. Pregúntate, aunque no lo digas en voz alta, si las alarmas sonaran de verdad, ¿se quedaría en la puerta esperando al último? ¿O sería el primero en subir al coche blindado? Y entonces, cuando votes, cuando exijas, cuando critiques, mide a tus líderes no por las palabras que usan en la ONU, sino por las decisiones que tomarían cuando nadie les garantiza que la alarma va a ser falsa.